La 13ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos, encabezada por el Papa Benedicto XVI, dará inicio al Año de la Fe, con el aniversario del Concilio Vaticano II y los 20 años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Platicamos con el Dr. Trasloceros, quien nos explicó el significado y trascendencia del Año de la Fe. Un año de oración, reflexión, para pensar los 50 años del concilio, 20 años del catecismo de la Iglesia, para renovar nuestro espíritu, ¿sí? Y avanzar hacia la nueva evangelización. Ese es el significado del Año de la Fe. Pero para poder profundizar, necesitamos entender lo que fue el Concilio Vaticano II. En 1960, el entonces Papa Juan XXIII llamó a concilio con la intención de recuperar la tradición de la Iglesia, pues el mundo y la misma Iglesia vivían situaciones difíciles. Políticamente hay un siglo terrible para la humanidad y para la Iglesia. Para la Iglesia había un modelo de ser Iglesia a través de concordatos, de acuerdos con los estados confesionales. Entendamos que la Iglesia pues, se reducía al mundo occidental, considerando América Latina, o principalmente a este mundo, era donde tenía más presencia, más voz, etc. Y el surgimiento de los estados nacionales de cualquier signo, comunistas, liberales, populistas, etc. Los estados nacionales es la primera experiencia que tiene la humanidad de estados únicos que reclaman el monopolio de la cultura y de la ley. Y ven siempre en la Iglesia Católica el enemigo a vencer. Entonces empieza a haber unos conflictos muy grandes, Iglesia-Estado en México, conocemos la Guerra de Reforma. Esto para separar la Iglesia del Estado es doloroso, pero a esto se sigue una serie de persecuciones. Al interior de la Iglesia surgieron varias corrientes. Sobresalió la llamada teología personalista, una evangelización que retoma las raíces y tradiciones de la Iglesia, pero centrada en la persona. La Iglesia tiene discurso, la Iglesia encuentra una forma nueva de comunicar el Evangelio, ¿sí? Pero esto falta que se haga realidad pastoral en la Iglesia. Poco a poco empieza a haber experimentos muy interesantes. Y en este contexto de persecuciones y la necesidad de comunicarse, la necesidad de repensar la Iglesia desde su propia tradición, Juan XXIII en 1960 llama a concilio. Un papa que se había pensado como de transición, llama a concilio y lo dice perfectamente claro. En la locución inicial y en la carta en la cual llama a concilio. Dice, nos tenemos que reunir para encontrar las nuevas formas de anunciar el Evangelio desde lo más preciado de la tradición de la Iglesia. Es aquí, en el Concilio Vaticano II, que surge la nueva evangelización. ¿Cuál es la gran propuesta del concilio? Una Iglesia para una nueva evangelización. El gran proyecto, el corazón del proyecto del Concilio Vaticano II es la nueva evangelización. Es decir, vamos a evangelizar. ¿Pero qué es eso de la nueva evangelización? Justo proviene de la teología personalista. ¿Qué tiene de nuevo la nueva evangelización? Nada y todo. Si nosotros vemos la perspectiva desde la misión de la Iglesia, no tiene nada de nuevo. Es decir, poco antes de Jesús ascender al cielo, le dice a los apóstoles, id y predicar el Evangelio por todos los rincones del mundo y a toda criatura. ¿Sí? Es decir, la razón de ser de la Iglesia es el anunciar el Evangelio. Misión significa envío, es la misio, el enviado. ¿Sí? Misionero es el enviado, ¿de quién? Pues de Jesús. ¿A través de qué? De la Iglesia. Además, la Iglesia que funda Jesucristo. O sea, esto es muy claro. Cada generación tiene que cumplir la misión de evangelizar. Si esto no se diera así, la Iglesia no existiría. Punto. La complejidad del mundo tal y como ahora lo conocemos, eso es inédito en la historia de la humanidad. Y la Iglesia tiene que dar una respuesta. Ahora, dice el Vaticano II, pero dar una respuesta ya no por un cuerpo especializado como fue mucho la lógica de Trento, un cuerpo de clérigos especializados, no, a través de los laicos. Este es el milenio de los laicos,
¿sí? Los laicos hemos sido convocados a integrarnos como misioneros, evangelizadores, como testigos de Cristo. ¿Cómo le vamos a hacer? Si los laicos efectivamente somos los que nos movemos en la sociedad. El clero no es que esté faltando clero, es que es más compacto, ¿sí? Y muchas cosas que antes hacía el clero, ahora somos los laicos, los debates públicos, la cultura, cómo transmitirlo, cómo meterla a la universidad. Bueno, esa es la nueva evangelización. Este es el contexto con el que llegamos al Año de la Fe. Entonces, ¿qué es el Año de la Fe? Es el legado del Concilio Vaticano II. Es el relevo generacional. La herencia conciliar, que se concreta en un sínodo general de obispos sobre la nueva evangelización, un año de la fe en lo cual se conmemora los 50 años de concilio, los 20 años del catecismo, para proponer en sínodo y en el año de la fe el gran proyecto de la nueva evangelización, que no es más que el Concilio Vaticano II proyectado hacia el futuro. ¿Qué significa? El último de los grandes personajes del concilio es Joseph Ratzinger. Quedan por ahí 2, 3 obispos conciliares, padres conciliares se llaman, pero que no jugaron realmente una función importante. El último sobreviviente del concilio es Joseph Ratzinger. Esto es así, digo, ni el mejor guionista del mundo se le hubiera ocurrido, a Dios sí se le ocurre, pero ningún guionista es el último. Los nuevos nombramientos de funcionarios dentro de la iglesia, es decir, de los nuevos pastores de la iglesia, obispos y gente de la curia y cardenales que está nombrando el Papa, ya pertenecen, ya son generación Vaticano II. Ya son educados dentro del Vaticano II. Ya lo conocen, ya crecen pastoralmente dentro del Vaticano II. Ya crecen pastoralmente dentro del Vaticano II y es la nueva generación. ¿Qué es este evento de la nueva evangelización del sínodo y el año de la fe? Es la generación que hizo el concilio, le entrega en herencia a la nueva generación este gran legado de esta gran y profunda reforma en la iglesia a esta generación que se ha formado sobre el concilio, para que no se nos olvide qué significa, ¿sí? Pero además con un proyecto maravilloso que va a movilizar a toda la iglesia, como el concilio la ha movilizado de una forma impresionante, que es todos unidos para una nueva evangelización. Para yoinfluyo.com, Paola Villela.